Noches con todos. Hubo una situación, entró un virus. Muy bien. Mi nombre es Ulises, soy trainer en hipnosis ericksoniana, graduado en Argentina, Buenos Aires. Soy psicólogo clínico de la Universidad San Martín de Porres, psicoterapeuta corporal con estudios en Córdoba, Argentina y Montevideo, Uruguay, psicoterapeuta con PNL y máster en yoga. ¿Por qué hablamos de todo esto? Es muy importante para hacer el contexto de lo cual vamos a hablar el día de hoy, que es sobre la hipnosis ericksoniana desde la posición de lo que es los estudios que realizó Erickson. Erickson, en realidad, utilizó el sufrimiento, su propio sufrimiento, como una experiencia humana sobre la cual construyó esta experiencia, esta posibilidad de entrar al inconsciente humano. Él nace en 1901 y fallece el 27 de marzo de 1980. Nace siendo disléxico, daltónico, sordo y en la etapa de su adolescencia cae con la enfermedad de la poliomielitis. Él cuenta a Rossi, uno de sus seguidores, que más adelante transcribiría los libros que todos conocemos, porque en realidad Erickson jamás quiso escribir nada de lo que él estaba haciendo. Él consideraba que lo más importante era la experiencia, lo más importante era la vivencia y no crear una teoría sobre la hipnosis ericksoniana o la hipnosis que lleva su nombre. Él cuenta que cuando él había perdido prácticamente el control de los movimientos del brazo, de los brazos, de las piernas y del cuello, él solamente podía utilizar los ojos y parte de la boca. Y él le pide a sus padres que coloquen un espejo grande del cual podía ver la salida del sol. Y un día de esos le dice molesto a su mamá, obviamente dentro de la poca posibilidad de poder hablar, de que estaba molesto. Y eso lo cuenta después a Rossi cuando ya recobra la función o la capacidad lingüística, de que él estaba molesto porque él había creído de que habían sacado el cerco de su casa y el árbol que cubría la visión de la salida del sol. Y la madre y el papá le respondieron y le dijeron, no, nadie había sacado el cerco, nadie había sacado el árbol. Él había logrado prácticamente a través de la visualización y la simbolización, lograr separar en su mente aquellos objetos que le impedían poder ver la salida del sol. Él recuerda y él establece algo que decimos que a partir de ciertos movimientos o cierta expresión de caminata que tenían sus hermanos menores, cuenta también a Rossi y le dice de que él podía darse cuenta de quién iba a llegar o quién estaba llegando, porque había podido medir la capacidad, el peso, había podido identificar muchas veces si su hermana o hermano estaba mintiendo a su madre cuando algo le preguntaba. Es decir, había logrado desarrollar esa capacidad en ese estado aparente de imposibilidad de poder salir de su cuerpo o poder desenvolverse. Ahora, él se desarrolla en una comunidad de granjeros. Cuenta también su historia de que en una experiencia que él tuvo de muy pequeño, lo recuerda muy bien, es que él vivía o vivió un tiempo entre tres paredes, que eran obviamente de solamente madera, y una de las paredes era justamente una roca grande y el piso de arena. Era la experiencia de una familia que se forjó poco a poco y desarrolló la posibilidad de tener un hogar. Toda su vida él vivió en una granja y sus padres fueron progresistas. Estuvo muy ligado a la naturaleza y él también nos cuenta a través de la historia que le comenta a Rossi, que él en realidad tuvo esa conexión directa
con la propia naturaleza, con el aire, con la tierra, con el sol, pudo darse cuenta cómo esa conexión interna lograba en el tiempo desarrollarlo. Esa visualización, esa simbolización lo ayudaron a curarse, a levantarse y a poder salir de ese encierro que significaba la inmovilización de su cuerpo. Bien, voy a pasar a un punto importante en realidad. ¿Qué significa para Milton Erickson lo que muchas veces nosotros hemos podido escuchar? La fortaleza del modelo de trabajo que él realiza. Recordemos algo importante. Milton Erickson jamás creó una teoría sobre la hipnosis. Milton estableció algunos principios que él dentro de su discurso, dentro de la explicación que para él era tan natural hablar de lo que él hacía, él estableció puntos importantes dentro de del primer segmento que significaba su trabajo directo. Era la empatía dentro de la relación terapéutica, la compasión y el acompasamiento eran la base de esa capacidad de observación que él utilizaba dentro de su trabajo, llamemos clínico, en un trabajo que él, a partir de la experiencia que tuvo, de esa recuperación que tuvo, él aplicaba en cada persona. Recordemos que para Milton Erickson esto no era algo que él preparaba, era algo de manera natural. Él hacía sus sesiones, aunque él no lo llamaba sesiones, lo llamaban experiencia humana, de manera tan natural y sencilla. Sus logros son considerados como milagros. Otros simplemente dicen que es imposible que eso haya podido suceder. A pesar de experiencias de primera mano, lo presentan como una realidad innegable, ya que él no tiene la teoría en realidad. Entendamos que la hipnosis ericksoniana no es una psicoterapia, es un procedimiento de intervención. Son técnicas que él utiliza. Definición de trance. Todos hemos hablado siempre del trance hipnótico. ¿Y qué es el trance hipnótico? Dentro de la formación que hemos tenido en Argentina, lo definen como una transformación de la conciencia en el momento en que pasamos de la percepción del mundo exterior hacia dentro de nosotros mismos, con la intención de reflexionar intensamente sobre algo, de manera que nos encontramos totalmente concentrados en nuestros procesos internos y ya no somos capaces de percibir lo que nos rodea. Bueno, la teoría es como la dicen así. Es pasar de percibir tu mundo exterior hacia adentro de nosotros. Hay una técnica que la llamamos 50-50, en la cual establecemos una percepción de lo que escuchamos afuera, los sonidos, el sonido del canto de un pajarito, los autos que pasan, la temperatura que sentimos en ese momento. Ese es el mundo exterior. Y el mundo interior significaría lo que estoy sintiendo al tocar mis brazos, al percibir el aliento del ambiente, aquello que yo percibo dentro de mí. A partir de ello podemos lograr nosotros, con algunos protocolos de inducción, lograr ingresar a esa parte interna que muchas veces no lo controlamos. Nosotros trabajamos con la parte preconsciente, con esa parte del sistema nervioso central que el ser humano no lo puede controlar en ese momento. En la clínica del trance vemos algo que todos estamos en una etapa de vigilia, es decir, dentro de los ciclos que se dan dentro de lo que es la parte neurológica. En un trance simple entramos en la parte entre 8 y 13 ciclos, y una parte profunda entramos entre 3 y 7 ciclos. La etapa delta significará el sueño menor o el sueño profundo. Y muchas veces me han preguntado si se puede lograr a través de la hipnosis o del trance hipnótico ingresar a entender algo que se llaman las vidas pasadas. Sobre eso en realidad hay mucho que se ha discutido
y hay mucho que se puede hablar, y eso sí lo vamos a ver en otro momento, pero sí es posible llegar a hacer una regresión hacia vidas, yo no diría vidas pasadas, sino una regresión hacia la infancia y la persona pueda recordar en realidad que ha pasado por esa etapa y que muchas veces ni siquiera la recuerda de manera consciente y a través de las técnicas de hipnosis ericksoniana, en un trance profundo, podemos llegar hacia esa etapa que muchas veces hemos vivido y no la recordamos. La fisiología del trance, cuando una persona entra en este proceso simple de trance, vamos a percibir que va a tragar saliva, va a haber un ladeo de cabeza, movimientos involuntarios de algunos músculos, relajación corporal, respiración, movimiento de los párpados, cambio en la colocación de la piel, tono y cadencia de voz, pesadez en los párpados. Eso vienen a ser los elementos de la fisiología de un trance. Sé que muchos de ustedes de repente les parece un poco pesado hablar de este tema teórico en realidad, pero es necesario. Es necesario porque para entender mejor esto que llamamos la hipnosis, tenemos que tener claras las cosas. No podemos iniciar un proceso hipnótico si no sabemos lo que estamos haciendo. Esta teoría es necesaria para que ustedes puedan entender. Las dos mentes. Los teóricos de la hipnosis, seguidores de Erickson, los digamos, hipnoterapeutas ericksonianos, establecen que nosotros tenemos dos mentes, o decimos que la mente se separa en dos segmentos. Una mente consciente que aproximadamente es el 12%, en la cual controla el sistema nervioso central, razona en forma lógica, realiza el análisis inteligente y tiene una capacidad de análisis limitado. Y la otra parte, que es el 88%, es la mente inconsciente, que lo controla el sistema nervioso autónomo, los músculos involuntarios, los órganos y las glándulas, las funciones, sensaciones y condiciones físicas, el sistema circulatorio y el aparato digestivo. Razona analógicamente, codifica y procesa símbolos. No rechaza, analiza la información y parte de afirmaciones que tienen su propio programa. Les voy a aplicar algo ligeramente. Cuando nosotros entramos a hacer un trance, es decir, cuando entramos con la persona a lograr que ella entre a un proceso de entrar. La persona que ingresa al trance tiene conciencia de lo que está sintiendo a partir de lo que le decimos. En todo momento está despierto, no está dormido. Si en algún momento quieres sacarlo de ese momento del trance, en cualquier instante se puede levantar o puede despertar. La persona que está en trance no está en estado inconsciente, está en un estado preconsciente, porque escucha cada palabra que tú le expresas. Sin embargo, no escucha lo que uno está escuchando afuera. Es decir, si alguien está hablando afuera, su mente está concentrada únicamente en lo que el hipnoterapeuta establece. Muchas veces los pacientes que han ingresado en una fase de trance hipnótico nos comentan cómo se ha sentido y cómo ellos son guiados por el tono de voz y la cadencia de voz que el terapeuta va guiando en la persona. Es cierto, de repente me dirán, pero ¿eso cómo se hace? En este momento no les podría representar por las limitaciones que tenemos. Pero recuerden algo, el que está en estado hipnótico no está durmiendo, no está inconsciente y escucha todo lo que tú le dices. ¿Y puede mentir? Sí, muchas veces puede mentir. No necesariamente ocurre de que te va a decir la verdad. Algunas veces se utilizaba la hipnosis para poder trabajar en las pericias psicológicas en crímenes que habían cometido estas personas, pero luego se dieron cuenta que la hipnosis, en realidad, la persona podía falsear los datos. No es que en realidad la hipnosis hace que la persona sea, como decimos la verdad de todo lo que nos está pasando. No, algunas veces puede haber ese manejo de información y que no es
adecuada. La hipnosis trabaja básicamente con esta parte preconsciente del ser humano. En esta etapa en la cual tú no te das cuenta de lo que estás haciendo, porque a través, ¿sí? A través del manejo lingüístico nosotros podemos llegar a la mente y reprogramar. Cuando uno está en estado de trance, la mente se pone plana, es decir, los pensamientos desaparecen de este mar de pensamientos que tiene nuestro cerebro. Alguien dirá, pero eso no es posible. Tendrías que estar en ese momento, tendrías que estar en el trance para darte cuenta que el mar de pensamientos a través de las inducciones hipnóticas que establecemos, a través de diferentes técnicas de inducción, logramos que la persona calme ese mar de pensamientos. Y en ese momento, cuando los pensamientos se aquietan, nosotros podemos programar neurolingüísticamente el cerebro de la persona y reprogramar aquello que obviamente puede haber generado alguna situación no deseada por la persona. Nosotros trabajamos sobre la base de la experiencia, los sentidos. Trabajamos sobre lo que es la base de estas modalidades de acceso, de la cual en la programación neurolingüística, recordemos, Milton Erickson establece la base de la programación neurolingüística y a través de estas modalidades, que puede ser la modalidad visual, auditiva, kinestésica, podemos nosotros ingresar y entender y lograr reprogramar algunas acciones del ser humano. Yo no sé si ven aquí, pero aquí tenemos una sesión que estoy realizando con una persona. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? No sé. ¿Sí? El acompasamiento verbal, el timbre de mi voz, auditivo, el color de mis pupilas, visual, el contacto de tu pie con el piso kinestésico, para decir de otras palabras, escuchas el timbre de mi voz, observas el color de mis pupilas y sientes el tacto de tu pie en el piso, son expresiones que utilizamos nosotros. Yo podría decir en este momento con esta paciente, le digo, y empiezo haciendo, ¿no? Yo recuerdo que estaba en la playa, sintiendo la brisa del mar en mi piel, el calor que se sentía, sofocaba, las arenas del mar que quemaban, las arenas del mar que quemaban mis pies. ¿Alguna vez te pasó esto a ti? Le decía a la clienta que está ahí. Y ella decía, sí, a mí me gusta el mar. Y me gusta porque yo siento tal o cual cosa. Ok, luego seguimos. Ya allí establecimos la empatía. Allí ya establecimos el rapport porque se puso en el lugar del otro, en este caso, la persona que está frente a mí. Y luego le digo, cierra los ojos lentamente, cierra los ojos lentamente, siente tu respiración, humedad que ingresa hacia tus fosas nasales. Así como tú sientes que el pie está sobre la base del piso, sientes tus manos juntas y tu cuerpo relajado, relajado, relajado. Entonces, ahí estamos trabajando esto que ya en su momento decíamos, ¿no? La modalidad predominante que puede ser algunos de estas, o kinestésico, o que puede ser auditivo, o puede ser visual, o puede ser también el tacto, cómo ella toca la yema de sus dedos, como ustedes ven en la imagen, y va cerrando los ojos. Y a medida que sigue las pautas que voy estableciendo, así como te sientes tranquila, como si estuvieras en el mar, sentada a la orilla del mar, sientes la sensación de la brisa en tu piel. Y la persona poco a poco le vas estableciendo un SUD y le dices de 1 al 10, ¿cómo te estás sintiendo? Y la persona te va diciendo, más relajado. ¿En qué número de esa escala te encuentras? Entonces vamos logrando poco a poco ir induciéndolo, sumergiéndolo en este proceso hipnótico. Alguien dirá, pero eso no va a suceder. Sucede y lo hacemos. En 3 o 4 o 5 minutos
La persona ya entró a este proceso hipnótico y su manera, nosotros la manera de poder darnos cuenta que ha ingresado a un trance hipnótico es a partir de la escala del SUD, que es una escala emocional que le decimos a la persona. Si uno es bastante relajado y 10 es bastante, no, perdón, al revés. Si 10 es bastante relajado y uno es poco relajado, ¿en qué número estás? Ellos van a llegar a decir 8, 9. Y cuando yo siento que ella me dice 10, me puedo dar cuenta cómo su cuerpo ha cambiado, cómo la expresión de la pupila, la temperatura de su piel, podemos notarlo, observar en la persona y a partir de ahí inducimos estados y podemos programar en la persona. Entonces, a través de esa experiencia sensorial logramos ver en este caso. El rapport es algo tan simple. Vean ustedes la imagen de Barack Obama, cómo él coloca la yema de los dedos sobre la base de su cerebro, la parte alta, ¿sí? Cómo la otra persona le sigue, ¿sí? Esa es la idea clara del rapport, o lo que yo también diría el acompasamiento. Pero eso también manejamos en la voz, en la cadencia de la voz, y le decimos a la persona, así como tú estás respirando lentamente y sigues respirando poco a poco, va respirando hasta sentirte relajada, relajada, relajada. Es la manera como utilizamos la cadencia de voz dentro de lo que es el acompasamiento cuando trabajamos con la persona. Es decir, otras veces tienen que ser los movimientos que hacemos nosotros en el momento de establecer el rapport y la empatía, previo a generar un trance. Es importante trabajar los movimientos del cuerpo, la cadencia de voz, es decir, manejar una voz adecuada. Pero, ¿cuál es la voz adecuada? La voz adecuada es en función a la persona. Si tú identificas, como hace un momento decíamos, cuál es la modalidad predominante, puedes trabajar ya sea la persona se sumerge en un rapport en base al tono de voz o en base a la postura que haces o en base a la mirada que estableces o todo ello. Siempre va a haber una modalidad predominante en la persona. Algunos somos auditivos, perdón, algunos somos, ¿sí?, auditivos, otros son visuales, otros son de movimiento y otros son de sentir el tacto. Cada uno tiene una modalidad predominante. Todas las personas son diferentes y por tanto el procedimiento de intervención del trance a través de lo que es la modalidad de sugestión y el proceso de inducción son diferentes. Jamás la técnica va a ser la misma o la manera como establecemos el proceso hipnótico va a ser el mismo. Eso es muy importante que quiero recalcar. Bueno, aquí vamos a pasar ahora a otro, quiero que vean esta. Nosotros tenemos que trabajar siempre sobre el tema de la felicidad, el tema de los neurotransmisores, la dopamina, la oxitocina, la serotonina, la endorfina. Estos son los químicos que fortalecen la idea de la felicidad. Ahora, ¿qué se tiene que trabajar? Vamos al tema de fondo en realidad. Durante todos estos días hemos visto cómo mucha gente ha hecho una pandemia de la desesperación, una pandemia de darle más fuerza, ¿sí?, al miedo. Justamente esto publicaba en el periódico Caribeña, el miedo al COVID es peor que la enfermedad. Muchas veces las personas han estado sumergidas dentro de esto que nosotros llamamos darle fuerza al virus. Y esto publicaba también, el virus no te mata, el miedo sí. El enemigo no es el COVID-19, solamente también es el miedo. Y acá termino con esta parte. La verdadera pandemia es el pánico global que estamos generando.
No voy a echarle la culpa a los medios de comunicación, ni a los que son youtubers o los que están en las redes. Pero la verdad es, cuando tú le das poder a la palabra de aquello que está haciendo daño, esto va a generar en tu inconsciente una fuerza de aquello que tú no quieres sentir, pero de tantas veces que lo repites, se genera esa expresión. El miedo, la angustia, la depresión, todas ellas se establecen a partir de algo tan básico y fundamental: tu sistema de creencias. Tu sistema de creencias son como las raíces que van a hacer crecer un árbol, el árbol de la ansiedad. De la ansiedad va a degenerar en algo que se llama el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Hoy en día todas las personas se lavan las manos hasta por demás. Han generado toda una secuencia exagerada realmente. Los padres están sobreprotegiendo demasiado a sus hijos al punto de que, no sé, los fumigan prácticamente, los hacen inseguros, inestables y le van vendiendo la idea de que hay que tenerle miedo a la enfermedad. No hay que tenerle miedo, hay que tener una actitud de tranquilidad, de hacer todo este procedimiento de evitar el contagio, sí, pero no generarle miedo. La ansiedad va a desencadenarse en algo que llamamos comportamientos hipocondríacos. Sentimos un dolor de cabeza ligero, ligero, y decimos, seguramente ya me contagié de esta enfermedad. O sea, estamos generando un temor a la enfermedad tan grande. Recordemos que esto todavía recién ha empezado y nos quedan muchos días de confinamiento social. Pero nosotros como psicólogos tenemos que trabajar sobre la pandemia del pánico que se ha generado en esta sociedad peruana. Es importante que nosotros le quitemos el poder a la palabra COVID, a la palabra muerte, a la palabra enfermedad. Necesitamos nosotros realzar algo importante que justamente también publicaba en mi Face y decía, tomando Avicena, la tranquilidad es la mitad del remedio contra la enfermedad y es la paciencia el primer paso de la cura. Si nosotros queremos tener en estos momentos algo que llamamos estar tranquilos, ¿sí? Y la tranquilidad, como ves al perrito, ¿no? Dice el perrito, la tranquilidad no la busques afuera, sino adentro, en tu corazón. Si nosotros establecemos un equilibrio con los pensamientos, con la emoción, no caeremos en esta pandemia del miedo, en esta pandemia del pánico, porque es importante entender algo. Aprendamos a vivir, no solamente existir. En esta etapa nuestra que estamos viviendo en estos días, solo estamos algunos sobreviviendo, otros están buscando existir, pero no, tenemos que aprender a vivir en esta situación que nos ha tocado. Estamos pasando por una transformación. Nuestros esquemas, nuestros esquemas mentales van a cambiar a partir de esta experiencia que estamos viviendo todos, pero esto es a partir de los pensamientos. ¿Recuerdan algo? Meditar es no pensar y vivir es estar en paz con tus pensamientos. Alguien me dirá por ahí, pero doctor, yo no sé meditar. Señor, escúchenme, por favor. Meditar es no pensar. Si tú logras reducir el mar de pensamientos de lo que están en este momento, ahí reduciendo poco a poco, estás entrando en una etapa, lo que yo llamo una etapa, un estado meditativo. Pero es como las aguas. ¿Recuerdan ustedes a Moisés cuando Moisés está en el mar y levanta su bastón y el mar se separa en dos? Díganme ustedes, ¿el mar se mantuvo toda la vida así todo el tiempo? No, el mar volvió a cerrar y volver a ser el mar que era. ¿Recuerdan? Lo mismo sucede con los pensamientos. Podemos separar los pensamientos por unos momentos, unos minutos, y tranquilizar nuestra mente. Y luego van a volver a estar allí, pero ya no estarán en desorden. Ya no habrá esa desesperación que van a caer muchas personas. Nosotros tenemos que trabajar con las personas porque recién se va a venir
el estrés, recién se van a venir los trastornos de ansiedad, recién se va a venir toda la etapa de angustia que muchas personas van a experimentar en este estado que estamos en este momento de cuarentena. El COVID recién está empezando, en realidad. Pero no le des fuerza, dale más fuerza a la esperanza, dale más fuerza al cambio, dale más fuerza a todo aquello que es. Los pensamientos son como en el mar en el cual navegamos y tú decides cómo navegar, porque nosotros somos los que decidimos cómo estar, cómo sentirnos y cómo poder vivir en este mundo en el cual estamos pasando. Porque lo positivo de esta experiencia, que es pasar por esta crisis, es que vamos a aprender a vivir como humanos. ¿Me escuchan? Perfecto. Hasta aquí, ¿tuvieran alguna pregunta de repente los que están allí? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Quiero sacarles ahora otro archivo que tengo. Ojalá que podamos verlo en realidad porque son algunos casos que he estado trabajando. En estos últimos meses estoy entrenando psicólogos, ¿sí? Estoy entrenando psicólogos en lo que es la formación de hipnosis ericksoniana. Hemos empezado en Cusco, en Puno, estamos ingresando también a Trujillo, pero quiero que vean un poco algo para, vamos, más o menos, quiero ver aquí algunos videos que he podido grabar. A ver, déjeme un instante, por favor. Déjeme, ok. Con el permiso de la persona que es el cliente, he grabado esto. No sé si lo pueden ver ustedes aquí. Un instante, déjame ver. ¿Cómo te sientes, Eduardo? ¿Esto es más extasiante que consumir la marihuana? Él es un paciente joven que consume marihuana de manera regular. ¿Por esto o por tu marihuana? Está en un estado de trance, como ustedes están observando. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Te voy a vender los pacos de relajamiento, de trance. Él está en este momento con los ojos cerrados, sentados en un sillón. ¿Sí lo están viendo? No sé. Bueno, ya acabó el video. Es un video pequeño. ¿Sí? Si lo han visto, no sé. Quiero que me confirmen si lo han visto. ¿Sí? Ahora voy a pasar un videito un poquito más largo. Perdón. Un instante, por favor. Vamos a ver. A ver, este creo que es. Este videito. No, este no. O sí, vamos a ver. ¿En qué número estás? En escala SUD de 1 al 10. Estamos aplicando la escala SUD. ¿Y tu cuerpo cómo se va sintiendo? ¿Tus músculos cómo se sienten? ¿Tus articulaciones cómo las sientes? ¿Tu mente cómo está? Y en este momento, ¿en qué número estás en la escala SUD? Perfecto. Si escucharon, es una paciente que tiene el diagnóstico de hace 8 años. Ella tiene algo que dice el dolor de todo su cuerpo, el dolor de todos sus nervios, ¿sí? ¿Les parece algo conocido? ¿Sí? Ella refiere que durante las tardes, ella siente a partir de las 6, 7 de la noche, siente que le duele los nervios de su cuerpo, ¿sí? Entonces, ese día estuvo con nosotros 3 sesiones y aplicamos la inducción hipnótica y logramos que ella lograra controlar el dolor que siente, porque ya era la tarde, lograr que el dolor que sentía. Pero en este caso, como siempre les digo, no puedes mejorar completamente porque hasta el día de hoy no se ha podido lograr en personas que sufren de esto que ellas llaman dolor de los nervios
de todo el cuerpo, pero sí logramos controlar la intensidad. Redujimos el dolor que sentía la articulación de su rodilla a un nivel que la paciente expresaba que se ha sentido mejor y que lo podemos hacer que ella haga su autohipnosis, la aplicación de la técnica sin la presencia del hipnoterapeuta que en ese momento he sido yo o he estado presente con la cliente. Quiero pasarle otro videito. Bien. A ver, no, mejor esto no, porque ya aquí son algunos participantes de nuestra formación. Pero voy a pasar a otro módulo para seguir hablando de la teoría que ustedes necesitan entender un poco más para poder trabajar. ¿Qué cosa puede ser la hipnosis ericksoniana? ¿En qué puede trabajar? La hipnosis ericksoniana no necesitas más de 15 minutos o 20 minutos para hacer una inducción hipnótica y trabajar los trastornos de ansiedad, los miedos, los temores, el estrés, niveles intermedios de depresión. Podemos trabajar los trastornos emocionales, podemos trabajar el tema del exceso de comer, el exceso de peso, podemos trabajar también el control del consumo de marihuana, el consumo de tabaco, podemos ayudar a que la persona desarrolle mejor autoestima, podemos trabajar enfermedades que tengan que ver con el dolor crónico, podemos trabajar con personas que tienen sus primeros indicadores de cáncer, porque podemos reprogramar la manera como piensa. Recordemos que la hipnosis tiene una base sobre lo que es la llamada teoría, digamos, o como ustedes lo puedan ver, de la programación neurolingüística. Tiene mucho trabajo en eso y sobre todo la hipnosis ericksoniana es una técnica, un procedimiento de intervención, no es una psicoterapia, recuérdenlo. Si ustedes quieren aplicar la hipnosis ericksoniana, tendrían como una terapia, tendrían que trabajar los procesos psicológicos, tendrían que tener un entrenamiento en psicoterapia para poder aplicar las técnicas. Porque recuerde, la hipnosis ericksoniana trabaja del presente al futuro. Recuerden eso, del presente, del estado actual hacia el estado posterior o futuro. Mientras que la psicoterapia trabaja del estado presente actual, el aquí y el ahora, hacia atrás, hacia el pasado, hacia el inconsciente, hacia los traumas y lo establece del presente al pasado y del pasado al futuro. Esa es la manera o es la diferencia cómo se enfocan los procedimientos de intervención. Vuelvo a repetir. La hipnosis ericksoniana es una técnica de intervención, ¿sí? Es un procedimiento de intervención, no es una terapia. Ahora, si queremos nosotros utilizar la técnica de la hipnosis ericksoniana para ayudar en la ansiedad, la depresión, en la angustia, en el estrés, en los problemas emocionales, en el manejo del dolor crónico, en el manejo de las sustancias psicoactivas, entendamos, la psicoterapia trabaja del momento actual, ¿sí?, hacia el pasado y lo empuja hacia el presente. Esa es la diferencia entre psicoterapia e hipnosis ericksoniana. Pero si utilizamos la psicoterapia y la hipnosis, trabajamos todo lo que es el estado pasado, el inconsciente, que está más dirigido hacia la etapa infantil. Es decir, la psicoterapia aunada a la hipnosis ericksoniana es una herramienta poderosísima para ayudar a lograr el bienestar, disminuir el sufrimiento humano y fortalecer su capacidad de disfrute en las personas. Quiero recordarles algo. Soy psicoterapeuta, soy psicólogo clínico y la formación que llevé en Buenos Aires, Argentina, se basaba básicamente en esto, que entendamos que la hipnosis ericksoniana no es una psicoterapia, es un procedimiento de intervención. Recordemos, Milton Erickson era un psiquiatra, ¿sí?, y que estudió de manera así, leyendo los libros, procedimientos de intervención psicoterapéutica. No fue un psicólogo realmente, como él mismo lo rescata en sus libros posteriores escritos.
Cuando nosotros trabajamos sobre una persona a la cual vamos a hacer una inducción hipnótica en un trance, trabajamos sobre lo que llamamos un lenguaje vago. El lenguaje vago significa que no establecemos un procedimiento teórico de intervención o un protocolo ordenado, entre comillas. Trabajamos como una característica esencial que es inespecífico. El lenguaje vago carece de sintaxis o de aspecto gramatical. Por ejemplo, yo os digo, ¿no? Mientras estás sentada en la silla, sientes los pies sobre la base del piso y sentirás que tu respiración es profunda, suave, profunda. Y uno dirá, pero esas palabras no tienen sentido. No tienen sentido dentro de la estructura gramatical, pero sí tienen sentido cuando trabajamos con el preconsciente. Nosotros no estamos trabajando con la etapa, con su estado consciente de una construcción que digas, tú respiras porque tienes dos fosas nasales. No, no es una teoría la que establecemos, es una manera de llegar a enlazar con su estado preconsciente. Con un lenguaje vago, inestructurado, inespecífico, logramos ingresar en ese mar de pensamientos que es. El lenguaje vago no te dice el qué, para el hipnotista no interesa el qué, pero sí el cómo. Y la pregunta que le hacemos a la persona cuando está en ese momento, le dices, ¿y cómo te estás sintiendo? ¿Y cómo te sentiste aquel momento que experimentaste, aquella sensación dolorosa y en tu vida? No le preguntamos por qué te sientes mal, no le preguntamos por qué tienes ansiedad, por qué te pones deprimida, por qué tienes estrés. No le preguntamos, solo establecemos el saber cómo se fue desarrollando aquello que le produjo el daño. Y algo importante que quiero que ustedes entiendan, no le damos poder a aquello que le hizo daño. No le vamos a decir, esa emoción negativa que te hizo daño, no le decimos esto. No retraumatizamos a la persona, al contrario, le damos la posibilidad que la persona salga de ese estado traumático. El saber cómo preguntar es parte de la técnica de los procedimientos de hipnosis ericksoniana. Saber cómo decir las cosas no es que tú apliques un procedimiento combativo de decirle, me vas a decir cómo te has sentido mal, me vas a decir cómo has generado esa ansiedad. No, lo que hacemos nosotros es lograr entender cómo la persona ingresó a esos estados limitantes en su pensamiento o en su neurofisiología. Nosotros tratamos de entender el cómo y de qué manera se estableció ese contacto con aquello que le hace daño, con aquello que le genera un sufrimiento. Ello es importante en la primera fase de la entrevista cuando establecemos el rapport y la empatía. De todo esto hay todo un procedimiento en el lenguaje vago de cómo nosotros establecemos el contacto. El contacto no solamente son tus ojos, no solamente es la expresión del cuerpo, es la palabra. Uno de los contactos más directos que establecemos con el cliente es a través del lenguaje no corporal, el lenguaje del no hablado. Nosotros tenemos mejor llegada, si podemos decirlo así. Nosotros establecemos una vinculación con el cliente a través del lenguaje no verbal, que va más allá de un 70%. La persona entiende, siente a partir del tono de voz, de la postura, de una mirada, lo que tú le quieres decir en realidad. Todo eso, como ustedes acá les estoy mostrando, hay toda una secuencia teórica que vuelvo a recalcarles. No lo estableció Milton Erickson, sino sus alumnos, sus seguidores de él, escribieron todo lo que él explicaba, todo lo que él hacía cuando trabajaba con clientes. Aquí estoy en una sesión de inducción hipnótica que establezco con, bueno, él es participante de la formación que tuvimos en
en Buenos Aires, Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ahí estoy trabajando. Si se dan cuenta ustedes, estoy trabajando el acompasamiento con él. La postura es muy importante, la cadencia de voz, el que tú estés con la persona, no que solamente teorices en tu mente. Tú tienes que estar como si estuvieras con él en el trance. Claro, ustedes dirán, pero ¿qué es eso como si estuvieras con en él con el trance? Tendrías que tener la experiencia o ver cómo se hace esta intervención. Eh, el acompasamiento verbal, cómo damos las palabras, las afirmaciones. Acá, por ejemplo, estoy trabajando con una persona, está con los ojos cerrados, me está escuchando, pero más que escucharme, siente cada indicación que le voy haciendo, cada afirmación externa que le voy indicando. Y le digo, respira profundamente, relaja. Hola, hola. Ya, al parecer, ¿Se cortó? eh, me parece que ya se está estableciendo la señal del doctor. Después habrá preguntas, me imagino, porque no está contestando al chat el doctor. Sí, le vamos a hacer recordar que pueda absolver las dudas que se está surgiendo. Ya, esperemos entonces que se Y conecte. sí, ahorita se va a volver a reconectar. Hay que recordar que la red también en estos horarios como que se satura y vamos a estar en comunicación con él para que se pueda reconectar lo más antes posible. Gracias. Bien, gracias a ustedes. Sí, ya estamos en contacto con el ponente. Me dice que sí se había desconectado, eh, pero que ya está cargando el Zoom. Ya no, ya no demora en estar con nosotros aquí en esta plataforma. Y también le comenté acerca de las preguntas que se está surgiendo en el chat para que pueda verificarlo y le pueda responder.
Me comenta el doctor que se le fue la señal en su totalidad. Está verificando su router para que vuelva a ingresar. Estoy en comunicación con él, así que me aguardan unos 2 minutos para ver si es factible poder continuar con esta parte de la conferencia. Por favor, les agradezco mucho el esperar estos minutos. ¿Me escuchan? ¿Ha habido problemas con el audio y con la Sí. imagen? Sí. Sí, doctor, le escuchamos. Puede nuevamente compartir su pantalla. Existen algunas preguntas aquí en el chat. Quizá Por puede favor. responderlas o prefiere que se los lea. A ver, un instante, voy a ampliar la pantalla, no sé qué está pasando con el sistema. Ya, ahora sí, perfecto. A ver, dígame las preguntas. Voy a leer las que están aquí en el chat. Estefanía nos comenta que si usted podría brindar con alguna bibliografía acerca del tema. Supongo que, Estefanía, corrígeme, es el tema de hipnosis o algún tema en específico que te recomiendo alguna bibliografía. Bueno, hay un libro, ahorita déjame recordar, más que recordar, mejor lo voy a revisar, que podría revisar, que nosotros estamos trabajando en la formación, justamente. Déjame ver aquí. Este, para mí es un libro básico que le va a ayudar bastante. Eh, Puede ser que justamente es Hipnosis según Erickson, de Francois Cavalier, Hipnosis según Erickson. La otra que puede ayudar bastante, en realidad, para conocer sobre el trabajo de Erickson es Milton Erickson con Ernest Rosler. Se llama El hombre de febrero, la apertura hacia la conciencia de sí mismo. Buenas Estos dos noches, doctor. libros serían... Buenas noches, perdón. Lo que pasa es, Estefanía. disculpe, lo que pasa es que es bien difícil conseguir libros de Erickson o de esta teoría ericksoniana. Entonces, la bibliografía o sería, no sé si el link Ya. o uno, porque sí es muy difícil encontrar esos libros en internet. La verdad que sí. A eso me Mucha... refería. Ya. Te hago una... A ver, escríbeme a Ulises AC, que es mi face, y por interno, por Messenger, te puedo enviar algunos escritos que yo tengo, algunos libros que nos han dado en la formación que llevamos en Buenos Aires, Argentina, para que un poco puedas ampliar. Veo que te interesa mucho el tema de la hipnosis. Con todo gusto. Sí, ¿Sí, Estefanía? muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Está ¿Alguna como pregunta? Ulises. ¿Podría, por favor, escribir eso en el chat para ubicarlo en Facebook? Sí, ahora le escribo. Ya. Ya, Ah, perfecto. Muchísimas gracias. ya, No te preocupes, con todo gusto. la siguiente, Ah, ¿alguna pregunta? Igual les envío el libro, no tengo ningún problema, ¿sabes? O sea, los libros se los puede enviar. ujú. ¿Sí? La pregunta siguiente es acerca de Jocelyn. Em, Nos dice si se podría implementar la hipnosis ericksoniana en la psicoterapia individual o solo se tiene que ejecutar en una sola intervención. Justamente nosotros bueno, nosotros digo yo porque lo estamos trabajando para Trujillo, si fuera Trujillo, la formación de hipnosis, de psicoterapia con hipnosis ericksoniana y programación neurolingüística. En otros departamentos estoy haciendo la formación en psicoterapia con hipnosis ericksoniana.
definitivamente sí podemos hacer la formación de programación, perdón, de psicoterapia unida a las técnicas de la hipnosis ericksoniana. Genial. Aquí Samuel nos dice que por favor si le podría recomendar bibliografía para aprender esta técnica. Samuel, no sé si nos podrías comentar, Ahora, especificar. Samuel, yo te digo algo, Samuel, y también a ustedes, chicas. Todo lo que se aprende y la forma como lo he aprendido yo y cómo me han enseñado mis maestros es básicamente en base a la experiencia. Yo les puedo facilitar los libros, pero no lo van a entender, porque tienes que vivir la experiencia para entender cómo se aplica el protocolo, ¿sí? Cómo utilizar las técnicas. Todos los que hemos participado en la formación de hipnosis ericksoniana, pues soy trainer, entrenador en hipnosis, tenemos que pasar por la experiencia. De igual modo como trabajamos cuando aprendemos la formación en psicoterapia, tenemos que pasar por la experiencia, ¿sí? Para que entiendas mejor cómo funciona el protocolo y cómo puedes practicar las técnicas de inducción dentro del procedimiento del establecimiento del trance hipnótico. Pero igual se los voy a dar. Entren a mi página, Ulises AC, y van a ver algunos procedimientos que ya he estado publicitando a través de la llamada hipnosis ericksoniana, de las técnicas en base al procedimiento de la psicoterapia aplicada con hipnosis ericksoniana. Así que Samuel, te invito, podemos conversar más amplio sobre el tema. Genial, doctor. Aquí Pierre nos tiene otra pregunta. Nos menciona si existen diversos tipos de trance. ¿Qué tipo de trance recomendaría que es más efectivo? Bueno, el trance en realidad es el procedimiento general, ¿sí? La modalidad de las sugestiones, ¿sí? La modalidad de la técnica, ¿sí? Y los protocolos varían, eso sí. Pero el trance es el procedimiento general. Eso es para todos los casos. Solamente lo que vamos a variar son las técnicas de inducción, las sugestiones y los protocolos y las técnicas de cómo llegar a sugestionar a las personas. De eso le digo, o sea, hay muchas técnicas durante la formación que hemos llevado en Argentina, de las que he aprendido, nosotros aplicamos diferentes técnicas. Como les decía hace un momento, cada persona es diferente. Una técnica de sugestión puede ser aplicada en uno y funciona, mientras que esa misma técnica aplicada en otra persona puede que no funcione. Entonces, en eso es muy importante saber, entender a partir de la primera observación, saber cómo es la persona, qué modalidad, ¿sí? ¿Qué modalidad se establece en realidad en la persona? ¿Qué tipo de modalidad? Si es auditiva, si es visual, si es kinestésica, es muy importante. Por eso les decía, la empatía y el rapport nos dan el indicador de un 70% de la posibilidad de poder hacer un diagnóstico presuntivo y entender cómo podemos trabajar la inducción y la sugestión dentro del trance hipnótico que hagamos con la persona, ¿sí? Eso lo pueden aprender en la formación de hipnosis ericksoniana que estamos dando por la red, justamente. Los que quieran saber y quieran formarse de una manera completa en lo que son técnicas, en lo que son procedimientos de hipnosis ericksoniana, vamos a hacer formaciones en Lima. Hay formaciones para Lima, para Trujillo, para Cusco, para Puno. Estamos viendo la posibilidad también de hacer para Arequipa. Y si alguno de ustedes se animan, con todo gusto. Para Genial. Ecuador, Para Ecuador también es cercanía. invítame, nada más, y hacemos el grupo, ustedes hacen el grupo y yo voy para allá. Ecuador es maravilloso, es un lugar de la cual me he quedado muy impresionado. Tengo amigos que no son psicólogos, pero son amigos muy, muy queridos, y que Ecuador es maravilloso, sobre todo sus llamadas archipiélago de Galápagos. Sí, dice Arequipa, que vayan a Arequipa. Sí, sí, Caterín, vamos a estar, estamos en Puno, yo creo que de Arequipa a Puno está muy cerca, la verdad que sí. Revisa mi página, Ulises AC, hay una convocatoria para Arequipa, Puno y Tacna.
contáctate con Rosemary, que es la coordinadora de la formación en Puno. Recién estamos iniciando la segunda formación, perdón, el segundo módulo, así que te puedes integrar si gustas, porque yo he estado en Arequipa también hace pocos días trabajando con pacientes con hipnosis ericksoniana, y nada, o sea, es bonito el lugar, es maravilloso Arequipa. Yo creo que de Arequipa a Juliaca está cerquísima, pocas horas. Anímate, ¿eh? Es un fin de semana. Dice que pueda venir a Arequipa, ya son 2 personas. Perfecto. Mándeme, por favor, a mi Face, Ulises AC, envíenme ahí los datos que ustedes tengan y nos vamos a comunicar, por favor. Yair, por favor, a ver si me da sus datos también de ellos para poder comunicarnos con ellos. La verdad les Sí, digo, para mí es excitante, es algo maravilloso trabajar la hipnosis ericksoniana porque se complementa mucho con la formación que yo he llevado en yoga, y hacer un trance hipnótico para mí es tan simple y sencillo, pero a la vez complejo el sistema de soporte que va detrás de todo esto. Hacer una sensación de hipnosis es maravilloso porque es relajante, poderosísimo, y te da una capacidad impresionante de poder lograr ayudar a las personas. Ah, espérate un instante, Catherine, mantén ahí, una foto voy a tomar, si no, ya se fue ya. Te envías. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, señores, señoritas? Con todo gusto para poder, Veo que todos quieren información. Sí, la verdad que hay muy poca información sobre hipnosis ericksoniana y sobre todo en Perú es escasísima, si no es poca, la información. Con todo gusto se les voy a enviar los PDF a los que me han pedido y para que vayan conociendo un poquito más de lo que es la hipnosis ericksoniana, y cualquier cosa comuníquense conmigo. Sí, no hay problema, pero envíame, no veo ahorita, acá se va los datos, envíame a mi Facebook, Ulises AC, así como suena, inmediatamente les puedo enviar la información con tranquilidad. Y la verdad, muy gustoso de que ustedes están interesados en todo esto, que es un campo muy amplio y muy grande, y dentro de estos próximos años mucha gente va a experimentar esto que llamamos estrés, ansiedad, depresión, definitivamente, sí. Es alucinante, sí, la verdad que te digo, he tenido casos últimos de personas con padecimientos y sufrimientos fuertes, que la verdad, Dios gracias, como siempre digo, la posibilidad de ayudarlos en disminuir el sufrimiento o sacarlos de esos estados, lo he trabajado con la psicoterapia corporal, la PNL y sobre todo con las técnicas de la llamada hipnosis ericksoniana, de la cual estoy haciendo la formación, como les comentaba, a psicólogos y estudiantes de psicología que tengan conocimiento o manejo de lo que es la psicoterapia para poder también intervenir. Sí, así es. Ulises AC, perfecto, sí. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Yair. Sí, estoy. Su Facebook, Ulises AC. A de alto y C de casa, ¿sí? Sí, igual les he compartido el link de su perfil del doctor. Fenómenos hipnóticos. Ahí hay 2. ¿Puede hacer regresiones? Sí. He tenido un caso que hice una regresión con una chica. Bueno, ella dijo, a mí no me van a hacer hipnosis. Yo no creo en la hipnosis. Sin embargo, salió al frente y trabajé su trance hipnótico y se sumergió en una regresión que, bueno, como era partícipe del taller, lo que preferí era sacarla del cuadro, ¿sí? Porque evidentemente y fue interesante porque todos los participantes escuchaban lo que ella decía, cómo describía una etapa regresiva de su vida, que tenía aproximadamente 4 o 5 años, que estaba en el parque, que estaba con un vestido de color tal y tal cosa. Nos decía con detalle como si estuviera presente en esa etapa de su vida. Era, como dices tú, alucinante para los que estaban participando. La regresión se hace en unas 3 o 4 sesiones para tener claro cómo trabajar con la persona. Pero en este caso fue la primera sesión que hicimos.
Doctor, una pregunta. En algún momento algún docente nos hizo tener miedo sobre la hipnosis, porque él decía que en algún momento en su experiencia había topado un punto de una persona que estaba en el subconsciente, por ejemplo, una violación. Y la ¿Ya? persona que estaba en trance, pues le afectó muchísimo ese punto porque ella lo tenía bloqueado y por eso lo sacó en manifiesto. Entonces, es ese punto en donde es la hipnosis, hay Ajá. que tratarla Hay que muy, saber, hay muy que entretejida. saber, sí, hay que saber intervenir. Yo en la formación que hago con todos los alumnos profesionales de 5 o 10 años, trabajo mucho el tema de hacer la observación. Hay que saber observar a la persona, porque desde el momento en que ingresa el paciente, tú observas, ¿sí? Y te das cuenta qué puede estar trayendo detrás de. Y cuando tú empiezas a hacer la empatía y estableces el rapport, allí vas entrando en unos, vas encontrando indicadores que te dicen sobre algo que está en ella y que no lo quiere decir o no lo puede decir. Más aún cuando entras en el proceso del trance hipnótico, va a haber indicadores del cuerpo, de su respiración o del lenguaje que van encubriendo situaciones que no quiere tocar. Y en ese sentido es muy importante saber cómo detener ese proceso hipnótico para luego trabajar en la psicoterapia puramente aquello que nosotros hemos observado o, como dice la expresión terapéutica, darse cuenta de aquello que está percibiendo el terapeuta en el paciente. He conocido de personas que han hecho trances hipnóticos sin tener la formación, la preparación o el entrenamiento que es muy necesario. Porque trabajar con una persona es poder hacerle un bien o hacerle un daño. Y nosotros como psicoterapeutas tenemos la responsabilidad de ayudar, no de hacerle daño al cuerpo o a la mente. Por eso les digo, la formación que yo estoy haciendo en este año, empecé a hacer la formación para psicólogos en Puno, Cusco y en Lima, es una formación completa en la cual los participantes tienen que aprender a trabajar primero una autohipnosis personal y luego hacer una sesión de hipnosis en la cual yo observe que realmente aplique los procedimientos y sobre todo lo que llamamos el código de ética, de cómo tiene que proceder con un cliente. Es muy importante y esta formación no se hace por presentación que permita tenerlos en calidad y la posibilidad de que el que se ha formado sepa trabajar, sepa abordar los casos que está viviendo. ¿Alguna pregunta? Me han enviado, ya les voy a aceptar en mi Face, acabo de ver varias cosas, ¿sí? Lo que sí, ingresen a mi página y ahí tienen toda la información con Hola, respecto a buenas los noches. cursos de formación. Samuel, ¿quién es? ¿Sí? ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? 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 ¿Qué ¿Ya? tal? Muy buenas noches. Sí, tenía una consulta, muy buena ponencia ante todo. Al menos es un tema muy enriquecedor. Me gustaría saber en este caso la hipnosis ericksoniana, qué tan efectiva es a comparación de otras terapias. Dime en la cual te gustaría aplicar y te voy a decir si eso no es efectiva. Eh, Personas con problema de adicción, supongamos un ejemplo. Ok, tengo dos pacientes. Uno es ingeniero. Ahí nomás te quedo. Y he trabajado 3 sesiones de inducción hipnótica. El consumo de esta persona era de un cigarrillo, un paco de marihuana diario. Y te digo diario es de lunes a domingo. ¿Sí? Hace unos días acabo de comunicarme con él y me decía, doctor, imagínese, estamos en estado de aislamiento social. Si yo estuviera con ese comportamiento de adicción anterior, imagínese cómo hubiera estado entrando en una fase, ¿sí? En una fase de crisis. Y la verdad me dice,
las sesiones que hemos practicado, él me lo dice, ni siquiera yo lo digo, me ha ayudado a manejar, a hacer una autohipnosis, porque yo le enseñé y trabajo esto para programar mis comportamientos y cada vez estoy desaprendiendo sus comportamientos que me llevaban al consumo de la marihuana. Vuelvo a indicarte, nosotros no le decimos que es efectivo, son ellos los que nos van reportando la efectividad del procedimiento. Particularmente es lo que yo veo en los clientes. Los clientes me dicen cómo se van sintiendo, pero obviamente de mi parte hay un procedimiento de evaluación de la técnica, porque yo le dije bien claro, esto por lo menos tengo que trabajarlo de 6 a 8 meses. Pero ya desde las 3 a 5 sesiones que hice con él, ha logrado disminuir la cantidad de pacos o de cigarrillos que él fuma a la semana. Es más, él me dice, a veces hasta me ha olvidado de que fumaba, porque ahora fuma de 1 a 2 a la semana y hay semanas, porque es la 4ª semana que estoy con él, que no está fumando. Para mí, eso es un logro, no por mí, sino por el paciente. ¿Viste? Es un paciente que vimos ahí, que estaba sentado en el sillón, y le decía, ¿qué es más agradable? ¿Fumarte un paco o sentir lo que estás sintiendo en este momento? Y él expresaba claramente y decía, esto me hace sentir mejor. Cuando tú le enseñas el beneficio de la técnica de relajación, que no es lo mismo que hacemos comúnmente, te vas a dar cuenta que el cliente elige la tranquilidad y la paz que siente cuando está en un estado hipnótico y que lo puede hacer o lo puede realizar cuando lo desee, habiendo aprendido la autohipnosis que enseñamos nosotros al cliente para manejar su estado de ansiedad que le provoca el consumo. Es lo que te puedo dar. Y me ha dado una buena idea, Pierre. Le voy a pedir, obviamente no con el rostro, sino de espalda, que él mismo cuente la experiencia y lo voy a subir a la red para que escuches un poco ¿cómo se dice? La historia de este caso que estoy llevando en una persona de 26 años, no, 28 años tiene el ingeniero. Entonces sí se puede. Por lo menos lo estoy logrando, sí, definitivamente. Pierre, ¿me escuchas? Sí, claro, sí. Más bien me ha quedado, claro, me ha quedado al menos la duda, bueno, ya al menos resuelta. Igual me gustaría conocer un poco más, como usted dice en su formación, que va a venir a traer a No, con transcribir. todo gusto. Con todo gusto podemos conversar porque para mí es enriquecedor saber un poquito más. La Tenía verdad que una sí. consulta, tenía una Dime, consulta más. dime, Sé, Pierre. al menos por lo que he leído, que existen tipos de, de hipnosis. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre hipnosis Inducción. ericksoniana con las demás? O sea, ¿cuál es, o en este caso, por qué la hipnosis ericksoniana es más efectiva o en este caso más enriquecedora? Ok. Tú quieres ver la diferencia. Perfecto. Ahora Claro, o vamos a sea, ver la diferencia, algo ¿ya? breve, claro. Claro, claro. Te voy a hacer algo muy sencillo nada más para que más o menos tengas claro qué podemos ver. Muy simple te podría decir. En la hipnosis ericksoniana, nosotros no dormimos al cliente, ¿sí? ¿Ok? En la hipnosis ericksoniana, por ejemplo, eh, el fenómeno del trance es natural, ¿sí? En cambio, en el hipnosis tradicional, el trance es como el efecto del poder del hipnotista. No, nosotros en el trance hipnótico ericksoniano es sencillo. Desde la manera como lo hago yo, como me han enseñado, es natural, ¿sí? O sea, no es que yo te haga toda una panafernalia, que la lucecita, que te coloco de repente algo que se mueve, mírame los ojos, o huele esta sensación, este perfume. No, es tan simple como decir, mientras observas mis ojos, tus párpados se relajan, se relajan, se relajan. Tu respiración se hace cada vez más suave, suave, profunda, profunda. Y a la medida que vas respirando, el cuerpo se va soltando, soltando, soltando. Tan simple como eso. Tú dirás, pero ¿eso hace que la gente se ponga en estado de trance? Bueno, sí. Es como tú modulas la voz y cómo tú logras establecer ese contacto.
Ahora, en la hipnosis ericksoniana, básicamente, los métodos de inducción se adaptan a aprender esta técnica de inducción y con eso tienes que hacerlo para todos. No, no, no. La hipnosis ericksoniana es muy claro. Si esto funciona para uno, puede que no funcione para el otro. No lo sabemos, ¿sí? En la hipnosis ericksoniana trabajamos mucho sobre la libertad de cambio. La persona escoge, ¿sí? La persona escoge, en realidad, lo que quiere escoger. Es decir, si quiere cambiar ahora o si quiere cambiar más adelante. ¿Me dejo entender? No le exigimos que haya un cambio inmediato, porque cada persona tiene un proceso personal. Nadie cambia porque tú le impongas un procedimiento. En eso tenemos que respetar la libertad de la persona. ¿Ok? Algo decía Erickson, decía, nosotros no enseñamos a las personas a curarse, nosotros simplemente descubrimos sus propias potencialidades y logramos que ellos sean responsables de su cambio, ¿sí? Nosotros trabajamos sobre el tema de la autoestima. Milton Erickson siempre decía, bueno, a través de Rossi, decía de que lo más importante en un ser humano es que se sienta seguro de sí mismo y que valore su vida. Eso es lo que enseñamos nosotros. Eh, Somos flexibles con la hipnosis ericksoniana porque no pensamos que las técnicas pueden ser útiles para todos. Pueden ser que las técnicas no sean útiles para algunos, pero pueden ser útiles para otros, ¿sí? Nosotros trabajamos con la parte consciente y preconsciente, es decir, hay momentos que en el trance puede estar la persona escuchando de lo más tranquilo lo que le decimos, en otro instante podemos sumergirlo en estado preconsciente y como que te escucha y no te escucha. Escucha lo que tú le dices, pero también se sumerge dentro de sí mismo. Tú le puedes colocar una bulla incesante en sus oídos en ese momento, pero cuando está en trance, no escucha el ruido. Y su cuerpo está relajado. Y el ruido que tú le haces afuera no lo va a sentir. Porque trabajamos sobre esas dos partes. ¿Recuerdas que hablaba sobre la mente consciente e inconsciente? La mente consciente que tiene el 12% y el 88%. Eso sí se da cuando se trabaja un trance hipnótico. Esas son las principales diferencias que yo te puedo decir. Ahora, no te puedo decir de que las otras no funcionen o no sean efectivas. No lo conozco, te soy honesto. La hipnosis tradicional no la conozco, pero porque en realidad la que estoy estudiando todavía, porque seguimos, yo siempre digo, un terapeuta jamás termina de aprender. Siempre estamos aprendiendo. ¿Sí? Siempre. Espero que te haya satisfecho de alguna medida y te haya generado más preguntas, Pierre, porque ese es el proceso de conocimiento, que nunca te quedes completamente en este sentido cierto en el conocimiento. Siempre hay preguntas por hacer. Y cuando tengamos la oportunidad de estar en Arequipa o en Trujillo, creo que estás tú, la posibilidad. Justamente en Trujillo vamos a hacer la formación la quincena de abril. Esperemos que lleguemos para la quincena de abril, después que salgamos de toda esta situación. Si no, lo vamos a reprogramar la fecha para el mes de mayo. ¿Pierre? ¿Me escuchas? Sí, sí, genial. Más bien, muchas gracias por la aclaración. Esperamos que en este caso lo de la formación salga pues lo más pronto, pues, lo más pronto que pase todo este suceso del coronavirus, COVID-19 y bueno, más bien Que hay un, pase esta situación nada más. claro, que pase esta situación, mejor dicho. Es importante, no le des poder a aquello que no necesita. No necesitamos darle poder. Al contrario, hay que debilitarlo. Está bien. Muchas gracias. A ti por tus preguntas. Muy agradecido de que estés con nosotros. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, señoritas, señores? Doctor, ¿Alguna inquietud? en el Facebook en vivo que se está transmitiendo hay una pregunta que nos hace Neisser. Em, Dígame. em, ¿Qué trastornos psicológicos podría generar esta pandemia? ¿Y cree que nuestra salud mental cambie después de esto? Ya.
Perfecto. A todos. Tenemos que debilitar la fuerza que tiene esto que está sucediendo. ¿Sí? Yo le estoy debilitando con la palabra un suceso en la vida de los seres humanos que está generando una transformación de cambio positivo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la población? La población se va a sumergir, una cantidad de ellos, más de un 50%, en los trastornos de ansiedad. Ansiedad generalizada en algunos casos, otros entrarán en un trastorno obsesivo compulsivo, otros entrarán en comportamientos hipocondríacos, o sea, con ciertos síntomas de dolor o síntomas de debilitamiento en el cuerpo, van a creer que están con la gran enfermedad. Esa gran enfermedad es esta transformación que está viviendo en este momento los seres humanos con este aislamiento. El aislamiento a personas que son generalmente personas que están muy sociables puede generar estados de angustia. No estoy hablando de la angustia en sí, ¿eh? Se llama estados, porque son movibles, son cambiantes. Va a generar estrés. Y en ese sentido nosotros tenemos que trabajar un acompañamiento terapéutico, señores. Acompañamiento terapéutico. Y les voy a leer una, justamente para el día de hoy estuve en Frecuencia Latina, les voy a leer un protocolo que por favor, grábenlo, cópienlo como ustedes quieren. Acá la máquina me está fallando, vamos a ver. Y esto sí, aplíquenlo, por favor, aplíquenlo para todos los casos, porque se va a venir, y se va a venir una fuerza impresionante de casos que tenemos que nosotros manejarlo. Por lo menos ustedes que son estudiantes pueden hacer algo sencillo, y es bien así. Pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Escucha. Evita dar consejos. Habla poco y escucha más. Dios dio 2 oídos para escuchar y una boca para hablar. Date cuenta la diferencia. Apóyalo con tu presencia activa. ¿Qué es la presencia activa? Es estar con la persona, a pesar que no estés allí físicamente, puedes decirle, te escucho, te entiendo, asumo lo que tú digas. Permite que te exprese las emociones. No le digas, no llores, no te pongas triste. No le digas eso, porque estás bloqueando el flujo de emociones. Acompaña. Expresa, permite que las emociones afloren. No le digas, cálmate, limítate, deja de respirar, deja de llorar. No, deja que afloren los pensamientos y las emociones porque necesita aflorar. Respeta, acoge con naturalidad lo que se te confía. No lo critiques, por más que esté equivocado su manera de actuar o su manera de pensar. Recuerda que está confiando en ti. Invita, da seguridad de que tú estarás ahí otra vez o cada vez que lo necesite. Pero sobre todo, les digo nuevamente, solo escucha. Las personas que están pasando por un estado de ansiedad parcial o generalizada necesitan ser escuchadas. No necesita que le des consejos. No necesita que lo critiques. No necesita que bloquees el flujo de su pensamiento. No necesita que le digas que se calme. Necesita expresar, aflorar. Ponte en el lugar de la persona. Sé empático con la persona, ¿sí? Yo sé que es difícil, pero esa es nuestra posibilidad. Para eso nosotros estamos estudiando, porque creemos realmente en algo que llamamos la compasión. Tenemos que tener una actitud compasiva con la persona, acompañarlos en su dolor y sentir como si ellos estuvieran dentro de nosotros y nosotros dentro de ellos. Significa acompañarlos, darles seguridad, hacerlos sentir que alguien está con ellos. Porque recuerden, se sienten solos y necesitan sentirse acompañados. Y no le des fuerza al COVID-19, no le des fuerza. Deja que no vean demasiada información. Estamos en la pandemia del miedo, señores.
la pandemia del miedo. Tenemos que cambiar ese estado de pandemia a un estado de tranquilidad. Y como les decía hace un momento, ¿no? En uno de las presentaciones que he hecho con los slides, tenemos que aprender algo importante. Eso importante es que nosotros tenemos que aprender a saber, a entender, a darnos cuenta que la única manera de destruir este estado de transformación que estamos viviendo, con estas situaciones que estamos viviendo, es tener esperanza y tranquilidad y sobre todo saber esperar, porque esto va a pasar. Y mucha gente se va a entrar en este proceso de esto que está sucediendo cuando baja sus defensas. Y eso va a pasar si sus niveles de ansiedad, de depresión y de estrés se elevan. El cortisol va a dañar y va a hacer que esa barrera de protección natural contra las situaciones que afectan al cuerpo pueden afectarles directamente y estar en un estado de enfermedad. Busquemos la salud, no hablemos de lo malo, hablemos de lo positivo, de los recursos que tenemos todo ser humano para seguir adelante. Hablemos de las posibilidades que tenemos los seres humanos de luchar por seguir creciendo, por seguir avanzando en esta vida. Y que esta situación de separación que estamos viviendo nos ayuda a fortalecer nuestro aparato psíquico, nuestra confianza, el desarrollar nuestras propias potencialidades y habilidades, establecer el flujo de la comunicación con la familia, con los hermanos y sobre todo establecer la actitud de compasión que los demás necesitan de nuestro lado. ¿Alguna pregunta, señores? Hola. Me parece que por Facebook en vivo no existe. Aquí tampoco. ¿No existe qué? Yo quería preguntar cómo indago las modalidades de la persona, o sea, si es kinestésico, si es auditivo. Perfecto. Voy a hacer un ejemplo contigo. ¿Puedo hacerlo? Sí. Ya, a ver, háblame. Dime, ¿te gusta comer la cereza de un helado o comer el helado de fresa? ¿El helado de fresa? ¿Sí? ¿Te gusta comer la cereza de un helado o un helado de fresa? ¿El helado de fresa? Perfecto. Cuando tú caminas por la calle, ¿sí? Sí. Y alguien te llama por tu nombre, ¿tú volteas o sigues adelante sin hacerle caso? Volteo. Volteas, ok. ¿Te gusta comer el ceviche o comer un arroz con pollo? Ceviche. El ceviche. Yo te podría decir a ti, espero no equivocarme, tú eres más auditiva que, y en segundo orden está el tacto, para ti es lo segundo. ¿Estoy equivocado o estoy en lo cierto? Sí, también soy visual. Sí, pueden ser múltiples, pero el predominante es auditivo. Sí, me parece que ¿Sí o no? sí. Ya. Lo mismo que acabo de hacer contigo, en base a unos ejemplos simples, sin sentido, por ejemplo, ¿sí o no? Un lenguaje vago. Claro. ¿Sí? Sin sentido, porque hay que coma un helado, no coma un helado con cereza o no cereza, ¿no? Pero puedo darme cuenta que te centraste en el sentido de buscando entender la palabra. Entonces te centras más en el sonido, es lo que predomina. Entonces, a partir de ejemplos simples, que es un lenguaje vago, tú puedes indagar. La palabra indagar significa ingresar dentro de la persona, indagar, ¿sí? Y darte cuenta cuál es la modalidad predominante. Ahora es cierto, puede ser auditivo, kinestésico y táctil, o sea, los tres,
pero hay una modalidad predominante siempre en cada uno de los seres humanos. Como dice, tiene mayor porcentaje de predominancia. Ya. ¿Será posible que a lo mejor, no sé si tiene una guía, una cosita así, donde Una tabla, explique, ¿sí? claro, donde podríamos tener ¿Sí? unas como preguntas modelo, tipo para averiguar el tipo de modalidad que tiene la persona? Precisamente, Grinder y Blander hicieron justamente esto, establecer lo que son las modalidades predominantes y crearon un cuadro para hacer las llamadas preguntas poderosas. Elvia, ¿tu nombre? ¿Sí? Sí. Entonces, Luisa. dentro de la formación nosotros trabajamos ese cuadrito, es un cuadro de lo que son los tipos, llamamos básicamente el cuadro de los patrones lingüísticos que había estudiado Bander y Grinder en base a las entrevistas que hizo con Milton Erickson, establecieron un cuadro y todo esto es la base de la programación neurolingüística de la cual hablábamos hace un momento y que es necesario dentro de la entrevista inicial saber preguntar, entender el sentido de la pausa, el sentido del silencio y entender la modalidad predominante en la persona. Y todo es a partir del acompasamiento verbal y no verbal, y todo es a partir del sentido del lenguaje que tú analizas a partir de las submodalidades que establece el lenguaje de la persona que está frente a ti. Eso es lo que nosotros trabajamos. Para mí es importantísimo que la persona sepa establecer un rapport y una empatía y saber la diferencia y saber en qué momento lo hiciste, en qué momento hiciste algo que nosotros llamamos el quiebre. El quiebre significa cuando la persona, sin darse cuenta, empieza a meterse en su propia historia y a hablarnos de aquello que no quiso hablar y no quiso decir o no supo realmente por qué está hablando de ello. El quiebre es fundamental cuando hacemos el tipo de análisis de entender qué está sucediendo. Pero más el qué, el cómo se estructuró aquello que ha generado esa limitación o esa dificultad en la persona que está frente a nosotros. Hay que entender que la persona que está frente a nosotros es como tú, es como yo. Y su sufrimiento es muy, como se dice, es muy humano. Ok, Elvia, si gustas, estamos en la formación y todo lo que tú has preguntado se estudia de manera simple, sencilla, pero profunda. Es muy importante trabajando dentro de la hipnosis ericksoniana. ¿Te has dado cuenta cuántas voces he establecido, cuántas modalidades de flujo lingüístico he hecho? ¿Te has Sí, podido percatar? sí, sí. Entonces, eso es importante. Hacer siempre una variación en el lenguaje y en la submodalidad del sentido lingüístico de cada palabra y de cada sentido de cada concepto. Muy necesario cuando trabajamos con el preconsciente de la persona. Lentamente vamos ingresando profundamente hacia el interior de su mente, poco a poco. Como decía Erickson, la mente humana es tan, pero tan grande y tan poderosa a su vez que no conocemos mucho de ello, pero lo poco que podemos conocer nos ayuda a entender la naturaleza humana. Espero que te haya satisfecho de esta manera algo de tu necesidad de saber. Sí, muchísimas gracias. A Y ti, Elvia. le agradezco la forma como ha ejemplificado, ¿no? Y la verdad es que, claro, uno queda con gusto y queriendo aprender mucho más, sí. Con Gracias, todo gusto. muchas Cuando gracias por desees, la... escribes y ahí conversamos un poco más. Nuestra formación básicamente es práctica. A mí me gusta ejemplificar todo, porque el concepto es una cosa, la práctica es otra, siempre digo. Y es muy importante. Me doy cuenta de que eres una persona muy inteligente, muy habilidosa en realidad. Qué bien, me agrada, eso es importante. Muchísimas gracias.
costosa. La formación no es costosa, la formación es, la verdad que es, hay unas formaciones en Lima que están cobrando 750 soles cada módulo. En nuestro caso, nosotros cobramos, o bueno, lo que estoy cobrando yo es solamente ni el 40% de la formación que ellos establecen bajo el costo, porque yo considero que todos tenemos la posibilidad de tener acceso. Más que el dinero, para mí es la posibilidad de enseñar y de aprender a partir de la experiencia. ¿Sí? No es muy costoso conmigo, la verdad. No lo veo como una cuestión de sacar dinero. A mí me enseñaron que más importante que el dinero es la satisfacción de lo que tú estás haciendo. Y eso es muy esencial en la vida. Muy esencial. Muy bien, la plataforma en cualquier momento se va a cerrar, así que por favor hagan las preguntas rápidas o envíenme las preguntas para poder yo absolverlas en el momento que ustedes desean. Muy agradecido en realidad por ustedes. Sí, la hipnosis es peligrosa si no la sabes aplicar. Imagínate que tienes una piedra, ¿sí? La piedra la puedes utilizar para chancar el ajo, ¿sí? Y freír. La piedra la puedes utilizar para disolver alguna sustancia, un objeto, pero también la puedes utilizar para golpear a alguien y matarlo. Así es la hipnosis, como cualquier material o procedimiento que puedes tú aplicar. Por eso es la formación ética, así es. Entonces, agradecido a todos ustedes por estar aquí y por permitirme este tiempo de compartir lo poco que he podido brindar. Sé que hay muchas necesidades de entender y en este poco tiempo no lo vamos a hacer. Escríbanme y yo les voy a responder dentro del tiempo que es posible. Muy agradecido. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Éxitos para cada uno. Agradezco. Gracias, gracias, gracias por su tiempo. Y me siento muy contento, la verdad que sí. Háganme toda, por favor. Cada palabra que tengan, escríbanla en el Face. Para mí eso es muy grande. Esa es la mejor retribución. Escuchar sus palabras escritas, como sentir las palabras escritas suyas, a mí me va a hacer sentir que estoy siendo reconocido. Ese es mi mayor reconocimiento. Sus palabras escritas en el Facebook, en mi Facebook, va a significar para mí que ha tenido sentido esta experiencia vivencial y teórica de lo que es la hipnosis ericksoniana en la búsqueda de la felicidad. Y la felicidad la van a encontrar siempre cuando encuentren la tranquilidad y la paz. Y ambas la van a encontrar cuando encuentren en su interior, en esa espiritualidad, en esa emocionalidad que todos tenemos. La verdad, agradecido y nada, estamos por Arequipa, estamos por Trujillo. Escríbanme y déjenme sus teléfonos para poder comunicarme de manera personal, por videollamada, por una comunicación telefónica. Gracias. Revisen mi Facebook, hay mucha información sobre lo que estoy haciendo. Agradecerles nuevamente. A todos ustedes, a los que están allí, a los que no están y van a poder revisar todo esto. Muchísimas gracias.